Bien. Iniciamos. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 19 de marzo de 2021, continuamos con las actividades correspondientes al segundo seminario virtual internacional denominado Desarrollo, Sociedades y Territorio. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que nos une como parte de una comunidad educativa siempre en movimiento. Solicitamos a los participantes que se encuentran presentes en la plataforma de videoconferencia que mantengan en silencio su micrófono y agradecemos la presencia de quienes acompañan a través de la transmisión en vivo desde nuestras redes sociales. Se encuentra con nosotros y agradecemos la presencia de la doctora Concepción Gómez Juárez, secretaria académica de nuestra institución, el Colegio del Estado de Hidalgo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Mercedes. Saludamos a nuestra conferencista, la doctora Mercedes Citlali Mendoza Mesa, del Instituto de Formación Profesional y Procuración General de Justicia del Estado de Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludamos a profesoras y profesores investigadores del Colegio del Estado de Hidalgo. Asimismo, también un saludo al personal académico y administrativo, egresados, y a los estudiantes de los 3 programas educativos de nuestra institución: la maestría en Planeación y Desarrollo Regional, la maestría en Desarrollo Urbano Sustentable y la maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública. Asimismo, hago un extenso saludo a todos los compañeros que nos están acompañando desde todos los rincones del estado de Hidalgo y otros lados. Tenemos compañeros desde los CECITES de Tepetitlán, de Omitlán, de Calnali, de Zempoala, de Mineral de la Reforma, Tepetitlán, Plantel Mirador Capula, Tepehuacán, Pochindejé, Huautla, Aclapexco, Agua Blanca, Chilcuautla, Tepetitlán, Santiago de Anaya. A todos muchas gracias por acompañarnos y al público en general. Hoy día llevaremos a cabo la conferencia Violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito educativo, a cargo de la doctora Mercedes Citlali Mendoza Mesa, del Instituto de Formación Profesional y Procuración General de Justicia del Estado de Hidalgo. Agradecemos a nuestra compañera Ofelia Bonilla la intermediación para esta conferencia. Antes de iniciar, me voy a permitir leer un extracto curricular de nuestra ponente. La doctora Mercedes Citlali Mendoza Mesa tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con la especialidad en Derecho Penal también por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo, tiene 2 maestrías, una en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado y otra maestría en Género, Derecho y Proceso Penal por el Centro de Estudios de Posgrado Campus Pachuca. También cuenta con el doctorado en Derecho Penal por el mismo Centro de Estudios de Posgrado. Ha realizado diversos diplomados, entre ellos destacan Igualdad, Derechos Humanos y Sistema de Justicia Penal. Cuenta con certificaciones como la de docente en el nuevo Sistema de Justicia Penal, de competencias laborales del Conocer ECO 105, Atención al Ciudadano en el Sector Público. También ha recibido diversas capacitaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en políticas públicas con perspectiva de género, el combate contra la trata de personas, diagnóstico del ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución y relación con el proxenetismo, del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, investigación con perspectiva de género, curso de delitos cibernéticos a nivel internacional, mecanismos de anticorrupción y transparencia, el ABC de la igualdad y la no discriminación, derechos humanos y no discriminación, tolerancia y diversidad de creencias. Sin más, doctora, le cedemos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Si me permiten, voy a compartir de una vez la pantalla. ¿Sí se alcanza a ver?
Ya se está Pues bien, viendo. muy Adelante, bueno. doctor. Sí, perfectísimo. Mil gracias. Bueno, realmente, primero que nada, obviamente, pues saludarlos a todas y a todos quienes nos hacen favor de estar el día de hoy con nosotras, con nosotros, con un tema muy importante: violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito educativo. Reciban un afectuoso saludo desde el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Mi agradecimiento especial para la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del Colegio del Estado, obviamente también para la doctora Concepción Gómez, para mi amiga Ofelia, muchísimas gracias, y a todas y a todos quienes nos hacen el honor de estar el día de hoy con nosotras. Esta plática es en el marco del Día Naranja. El Día Naranja, instituido por la Organización de las Naciones Unidas, se conmemora para la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de generar la conciencia de una lacerante realidad de la violencia y sobre todo es para eliminarla. Derivado de esta conmemoración, Naciones Unidas emprendió la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual se estableció como Día Naranja todos los días 25 de cada mes para visibilizar esta problemática de manera permanente y no solo una vez al año. ¿Por qué digo solamente una vez al año? Recordemos que anteriormente únicamente se conmemoraba los días 25 de noviembre, que inclusive eran el inicio de los 16 días de activismo que iniciaban el 25 de noviembre y concluían el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. La incorporación de la perspectiva de género y el pleno respeto a los derechos humanos en las políticas públicas que se implementan en el Gobierno del Estado de Hidalgo, en la Procuraduría General de Justicia, en el Colegio del Estado de Hidalgo y en sí en todas las instituciones y dependencias que conformamos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ha sido de mayor importancia para esta administración, específicamente para la administración de esta Procuraduría del Procurador General Raúl Arroyo, y ha constituido uno de los principales retos: implementar una política laboral con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos. Las Naciones Unidas, el pasado 24 de octubre, celebraron su 75 aniversario, en un momento en donde el mundo atraviesa graves trastornos agravados por una crisis sanitaria mundial. Me estoy refiriendo a la pandemia de la COVID-19. ¿Por qué es la COVID-19? Porque es la enfermedad del coronavirus, que en inglés sería the coronavirus disease. Y esta entonces se agrava precisamente por esta crisis sanitaria y obviamente ocasiona repercusiones económicas y sociales. Por lo que se establecieron los años 2020 y 2021 deberían ser años de diálogo, en el que como familia humana nos reunamos para hablar sobre nuestras prioridades y sobre la forma de construir un futuro mejor para todas y para todos. Por lo cual también agradezco al Colegio del Estado de Hidalgo que precisamente estemos trabajando en coordinación con las distintas instituciones a través de la Procuraduría, a través del Instituto y de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Procuraduría, de la cual también soy titular, para que podamos coadyuvar precisamente en cumplir esta finalidad: construir un futuro mejor para todas y para todos. El uso de la expresión violencia de género es tan reciente como el propio reconocimiento a la realidad del maltrato de las niñas y las mujeres. Es tan significativo que hasta muy avanzado el siglo pasado no se encuentra ninguna referencia precisa a esa forma específica de violencia en los textos internacionales, como inclusive lo vamos a ver posteriormente, salvo acaso alguna expresión indeterminada en la cual se utilizan las formas de discriminación contra la mujer proscrita precisamente en la Convención de las Naciones Unidas de 1979. Es entonces, a partir de los años 90, cuando comienza a consolidarse su empleo gracias a iniciativas tan importantes como, por ejemplo, la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también de 1993, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer de 1994 o la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing de 1995. Es una manifestación más de la resistencia que existe a reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica, sino de género, es decir, por el hecho de ser mujeres. El género es un proceso de construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus hombres y a sus mujeres. Esta explicación de violencia contra las mujeres en clave cultural y no biológica es la que define la perspectiva de género, una orientación ideológica que afortunadamente no está generalizada. Las regulaciones que hacen suya tanto en el orden internacional como en el nacional e inclusive estatal e inclusive también municipal acompañan el articulado de una descripción previa acerca de la violencia que se pretende combatir, como por ejemplo la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la cual reconoce, constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelante pleno de la mujer. Hablamos aquí ya inclusive de estas brechas de género que históricamente se han ido afortunadamente y gracias a todas las acciones que se han implementado, tanto en el ámbito internacional, nacional y estatal, para que estas brechas de género se vayan disminuyendo. Al igual que la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue resultado de la crueldad sin límite de la peor guerra de la historia. ¿A cuál guerra de la historia me estoy refiriendo? A la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial inició en 1939 y termina en 1945, que precisamente es cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas. Los Estados miembros en 1945 decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta que garantizara todos los derechos a todas las personas en todo lugar y en todo momento. Precisamente hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice en su preámbulo: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, tuvieron que suceder horrores masivos e indiscriminados para que el mundo se diera cuenta de la necesidad de proteger de alguna manera esos derechos. Los derechos humanos se reconocen la dignidad inalienable de todas las personas, al igual que sus derechos inherentes y libertades fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye, por ejemplo, el derecho a no sufrir tortura, el derecho a remediar las violaciones de las garantías fundamentales, que precisamente emanan de la propia declaración. Además, también garantiza el derecho a la participación política y en el gobierno, el derecho al trabajo, pero muy importante que considera también, contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la educación. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, a lo que llamamos nosotros la educación básica. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrán de ser generalizadas. El acceso a los estudios superiores serán igual para todas, para todos, en función de sus méritos respectivos. También nos comenta: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Por eso es indispensable siempre considerar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como fundamento, como base para el estudio del derecho de los derechos humanos de todas las personas. Por eso se dice: todas las personas, todos los derechos.
De la Declaración Universal de los Derechos Humanos se desprende la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Se le llamó Pacto de San José porque fue firmado en San José de Costa Rica. Los estados americanos, signatarios de esta convención, reconocieron su propósito de consolidar en el continente americano, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal, de justicia social, fundado en el pleno respeto a los derechos esenciales de las personas. De aquí, tenemos el nacimiento de la responsabilidad de los estados por velar todos estos principios que los hemos comentado, ya que se menciona que aquellos estados que forman parte de esta convención se comprometen a respetar todos los derechos y las libertades reconocidos en ella, pero sobre todo a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, dependiendo de la posición económica, de su nacimiento o de cualquier otra condición social. Es conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Es un tratado nacional que prevé derechos y libertades que tienen representados por el Estado y las partes. Los países de la Organización de los Estados Americanos firmaron esta alianza con el fin de cumplir los acuerdos alcanzados en 1948 sobre los derechos y deberes del hombre. Hablando precisamente de la Convención Americana de los Derechos Humanos, aquí podemos encontrar el fundamento de lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para acceder a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es por violaciones graves a los derechos de las personas que no pudieron acceder a una justicia en el país donde fueron cometidos estas violaciones. Nosotros, por ejemplo, en México, varios casos en México han tenido que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder acceder a esta justicia o alcanzar el respeto a sus derechos humanos. Como por ejemplo, el caso de que es muy conocido, el caso de Campo Algodonero, que precisamente derivado de este caso Campo Algodonero fue cómo se tipifica el feminicidio en México. También a mí me gustó mucho, tuve la oportunidad de ir a Costa Rica a presenciar un caso que me gustó mucho porque es emblemático, porque era la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocía un caso del ámbito educativo. Este caso que les comento se le llamó Caso Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador. Fue un caso que se llevó, que se suscitó en Quito, en Ecuador, y me voy a permitir comentárselos. Esta es la sentencia. Sin embargo, si me permiten, voy a leer parte del contexto para que ustedes sepan de qué se trata. En el año 2001, cuando Paola tenía 14 años y cursaba el segundo año de educación básica, comenzó a tener problemas con ciertas materias. Y el vicerrector del colegio ofreció pasarla de año con la condición de que mantuviera con él relaciones sexuales. El vicerrector mantuvo relaciones de índole sexual con la niña por más de un año. Personal del colegio conocía lo que sucedía. El 11 de diciembre de 2002, la inspectora del curso de Paola le envió una citación a la madre de esta para que se presentara al colegio el día siguiente. El jueves 12 de diciembre de 2002, mismo día de la citación, Paola ingirió unas pastillas que contenían fósforo blanco. Luego, se dirigió al colegio y comunicó a sus compañeras lo que había hecho. En la institución educativa la trasladaron a la enfermería, donde la instaron a rezar. Inclusive la instaron a rezar previo a dar la médica necesaria. Su madre fue contactada y logró llegar al colegio un tiempo después. Trasladó a su hija en un taxi a un hospital y con posterioridad a una clínica. El día 13 de diciembre del 2002, Paola murió. Se inició un proceso penal para determinar lo sucedido.
La madre de Paola intervino en el marco del mismo, presentando una acusación particular contra el vicerrector por los delitos de acoso sexual, violación e instigación al suicidio. El 6 de febrero del 2003 se ordenó la detención del vicerrector y más adelante, el 2 de septiembre de 2005, se le imputó el delito de estupro agravado. El vicerrector se fugó, lo que llevó a que se suspendiera el procedimiento en su contra, y el 18 de septiembre de 2008, a solicitud del vicerrector, la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción. Este es un caso, como muchos de ustedes en sus diferentes ámbitos educativos a los cuales escucho que vienen de estados de diferentes estados, inclusive de estado. Hemos escuchado que se contra de los niños. Casos como este, como el que les digo que tuvo que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero fue porque no tuvo respuesta en Quito, no tuvo respuesta en Ecuador. Entonces, afortunadamente la mamá tuvo una asesoría legal adecuada y logró llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que sí es procedente que pase el caso porque es una grave violación a los derechos humanos. Y entonces llega el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como les comentaba, tiene su fundamento en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahí ustedes pueden encontrar cuál es el fundamento, cómo se estructura la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo se llevan estos procedimientos ante la Corte, quiénes integran, o sea, quiénes son las jueces y los jueces de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto actualmente es presidida por una mujer, la jueza Elizabeth Odio Benítez. Tenemos también un juez mexicano, que es el juez Eduardo McGregor, y ellos, los 7 jueces, y bueno, son 6 jueces y una jueza, quienes integran la Corte Interamericana actualmente y quienes tuve el honor de conocer en la sesión que se llevaron estas audiencias contra Ecuador. ¿Y qué fue? Justamente aquí les traigo el extracto de la sentencia que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso. La sentencia se dio en San José de Costa Rica el 14 de agosto del 2020, en la sentencia notificada en el caso Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Ecuador responsable por la violación sexual sufrida por la adolescente Paola del Rosario Guzmán Albarracín en el ámbito educativo estatal, cometida por el vicerrector del colegio al que asistía, que tuvo relación con el suicidio de la niña, así como por otras vulneraciones a derechos humanos vinculadas con lo anterior. Les digo que este es un caso emblemático porque precisamente, como se los comentaba, es el primer caso que conoce la Corte Interamericana sobre la violencia sexual contra una niña en el ámbito educativo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que el Estado de Ecuador es responsable por la violación a los derechos de la vida, al derecho a la integridad personal, al derecho a la protección de la honra y la dignidad, al derecho a la educación, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y de adoptar medidas de protección para niñas y para niños. También al incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos. Esto es conforme a los artículos 7A, 7B y 7C de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín. Por ejemplo, también en la Convención Belém do Pará, en el artículo 6º, nos dice que una educación libre de estereotipos de género es un derecho de todas las niñas y un compromiso para la prevención de la violencia. El día 11 de octubre se conmemora el Día de la Niña. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados, en virtud del derecho internacional, asumen las obligaciones y los deberes de
respetar, realizar y proteger los derechos humanos contra individuos, contra niñas y contra grupos. En el plano individual, así como debemos de hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos de respetar los derechos humanos de los demás. En el estado de Hidalgo y en México, como en otros países del mundo, las niñas y las adolescentes se enfrentan con mayor dificultad a las crisis económicas, sociales y culturales que los niños y los adolescentes. Las problemáticas se ven acentuadas por dos factores: su interseccionalidad, cuando se discriminan a las niñas, a las mujeres, por diferentes aspectos, como lo vemos aquí, por la edad y por el sexo. Razón por la que es importante visibilizar las problemáticas que enfrentan y las desigualdades que inician en la infancia y que son el origen de la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es una forma de poder solucionar o implementar políticas públicas para poder prevenir, atender la violencia contra las niñas y las mujeres? Precisamente esta, la visibilización de estas violaciones. Lo ideal siempre es, y inclusive suena utópico, pero realmente sería lo esencial, es lograr alcanzar la igualdad sustantiva. ¿A qué me refiero cuando hablamos de igualdad sustantiva? Para lograr la igualdad sustantiva, tenemos que tener todos estos ordenamientos jurídicos internacionales, nacionales, estatales o municipales que sabemos que ya existen, como lo que les comentaba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Belén do Pará, la CEDAW, bueno, y todas las normatividades que ya conocemos. Es decir, en el derecho ya existe esta igualdad, con algunas deficiencias, de acuerdo, pero ya existe. Y estas deficiencias obviamente se tienen que ir modificando y actualizando de acuerdo a las necesidades. A esta igualdad le llamamos igualdad de jure o igualdad de derecho, que si bien está plasmada en la ley, está plasmada en las normas, está plasmada en las convenciones internacionales, en los tratados internacionales, pero esta no es suficiente para lograr, para alcanzar una garantía de derechos. ¿Por qué? Porque necesitamos, para lograr la igualdad sustantiva, ser congruentes el derecho con los hechos. Para alcanzar esta igualdad sustantiva se requieren acciones de equidad a partir del reconocimiento de las diferencias. Aquí tengo una imagen que me gusta mucho porque es muy explícita y es muy fácil de entender. Ejemplo, tenemos dos imágenes. En la primera tenemos tres personas con distintas estaturas. En la segunda tenemos la misma imagen, pero en la primera les estamos dando de forma igual un banquito para que puedan lograr sus cometidos. No estamos analizando ni reconociendo las diferencias de las personas, únicamente de forma igual le damos a cada quien su banquito. ¿Y qué es lo que sucede en la imagen? Que a la persona de más alta estatura que le dimos su banquito, pues obviamente logra alcanzar sin problema alguno su objetivo. A la segunda persona de mediana estatura con un banquito, pues entonces sí logra alcanzar con este banquito su objetivo en el instante, alcanza su libro sin problema. Pero ¿qué sucede con la persona de más baja estatura? Le dimos de forma igual que a las otras dos un banquito, pero no alcanzó, aunque también le dimos su banquito, no alcanzó su objetivo. No logra el libro que ella pretende tomar. Entonces, no estamos reconociendo las diferencias de las personas, a pesar de que sí les estamos otorgando de forma igual para que logren alcanzar su objetivo. Si nosotros hablamos ya del reconocimiento de las diferencias, vemos que a la persona de más alta estatura no necesitaba el banquito para lograr su objetivo. A la persona de mediana estatura, con un banquito que le diéramos, era suficiente para lograr su objetivo.
Pero ya reconociendo estas diferencias, a la persona de más baja estatura le dimos 2 banquitos y entonces fue cuando logró alcanzar su objetivo. Es decir, todas estas normatividades que ya tienen plasmada la igualdad de géneros, el reconocimiento a esta igualdad, el reconocimiento a los derechos humanos de las personas, lo llevamos a las acciones, lo llevamos a los hechos y es congruente entonces el derecho con los hechos, podemos hablar de que logramos una igualdad sustantiva. Hablando de normatividades, tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entre los principios rectores de esta ley está la no discriminación, que viene obviamente de lo que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. El respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana de las mujeres, la autodeterminación y libertad de las mujeres, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que es la que ya mencionábamos, el pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres y la perspectiva de género. Las niñas son obligadas, por ejemplo, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 44, nos dice que corresponde a la Secretaría de Educación Pública, 1, definir en las políticas públicas, educativas públicas, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos fundamentales, así como desarrollar actividades educativas que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, así como el respeto a su dignidad. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, que es las niñas son obligadas a usar uniformes de falda o de vestido desde la infancia, es más, desde el preescolar. El uniforme de las niñas, ¿cuál sería el propósito? De que usaran falda forzosamente para cumplir con lineamientos escolares. Cuando para la mayoría de las niñas, la mayoría de las adolescentes, están marcadas por una incomodidad, una vergüenza e inclusive a veces dolor. Y que muchas veces las limitan a realizar las mismas actividades que los niños o que los adolescentes. A la hora del receso, a la hora de la salida, de la entrada. Y esto precisamente está considerado también que debemos de darles igualdad de circunstancias, igualdad de derechos. Hablando de violencia contra las mujeres, ¿qué es esta? Es cualquier acción o omisión basada en su género que les cause muerte o daño físico o psicológico, patrimonial, económico o sexual en el ámbito público o privado. Bueno, tenemos aquí algunas estadísticas en donde vemos que definitivamente, pues, cada año aumenta la violencia contra las niñas y las mujeres. ¿Qué es la violencia psicológica? Es cualquier acción o omisión de abandono, insultos, marginación, restricción a la autodeterminación, amenazas, intimidación, coacción, devaluación, anulación, prohibición, humillaciones, comparaciones destructivas, rechazo y celotipia. ¿Qué es la violencia física? Es la acción intencional en la que se utiliza parte del cuerpo, algún objeto o arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de las mujeres, independientemente de que se produzca o no. Lesiones físicas y que va encaminado a su sometimiento y control. ¿Qué es la violencia patrimonial? Es la acción o omisión de sustracción, destrucción, retención, transformación de objetos, valores, documentos personales o bienes de las mujeres o de su entorno familiar, que limitan o dañan la supervivencia económica, independientemente del valor material o emocional que estén asociados a esto. ¿Qué es la violencia económica? Es la acción u omisión que del agresor afecte la supervivencia económica de la víctima. Por ejemplo, ¿cómo se puede manifestar? A través de limitaciones encaminadas a controlar sus ingresos propios
adquiridos o asignados, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. ¿Qué es la violencia sexual? Es cualquier acción mediante la violencia física o moral que atenta contra la libertad, dignidad sexual e integridad psicofísica que genera daño o limita el ejercicio de la sexualidad, independientemente de que constituya un ilícito previsto y sancionado por las leyes penales. Bueno, está la violencia obstétrica. Es muy importante educar para eliminar la violencia contra las niñas y las mujeres, educar en el ámbito familiar, pero también en el ámbito educativo. Si fomentamos en nuestros hijos e hijas el trato igualitario, el respeto a sus amistades y a las personas, ayudamos a formar una niñez comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres. Bien decimos que la educación comienza en la casa, pero ¿dónde se fortalece? En el ámbito educativo. Las modalidades de violencia. ¿Qué son estas? Ya vimos los tipos de violencia, ahora vamos a ver las modalidades de violencia. Las modalidades de violencia son las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia que se presentan la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, en el familiar. ¿Qué es el ámbito familiar? ¿Cómo se presenta? Dentro o fuera del domicilio familiar, por quienes tengan parentesco consanguíneo, tengan o hayan tenido por afinidad civil, matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho y que tiene por efecto causar un daño. Por ejemplo, la selección nutricional en contra de las niñas. Aquí es un claro ejemplo que todavía inclusive lo vemos pues en algunos, no nada más digo en los ámbitos, por ejemplo, en las cuestiones rurales, ¿no? Sino también en el ámbito urbano. ¿Qué sucede o qué sucedía? Afortunadamente cada vez con menor frecuencia, es que, por ejemplo, si en una casa no había dinero para darle de comer a todas y a todos, pues se les daba preferencia a los hombres de la casa, al niño, y la mamá, pues comía menos o de plano no comía. La asignación exclusiva de actividades del servicio doméstico a las mujeres dentro del núcleo familiar. Hijo, tú no lo hagas, deja que lo haga tu hermana. Al esposo. El esposo llega, se sienta y espera que la esposa le sirva. La prohibición para iniciar o continuar actividades escolares, laborales o sociales. Si en alguna casa no alcanza el dinero para que salga a estudiar el niño y la niña, ¿a quién se le da preferencia? O se le daba preferencia. Les digo que afortunadamente todas estas brechas de género se han ido cerrando con el tiempo y con todas las acciones que se han implementado. Pero este favorecimiento se le daba al niño. Porque inclusive a la niña, pues tú ¿para qué vas a estudiar si te vas a casar? ¿O para qué vas a estudiar si me tienes que ayudar en la casa con todas las labores domésticas? ¿Y qué les puedo decir? Ustedes conocen más ejemplos de los que desafortunadamente todavía los llegamos a encontrar. Todavía los llegamos a ver en pleno siglo XXI. A pesar de que, como les comento, existen las leyes, existen los ordenamientos jurídicos internacionales, nacionales, estatales, municipales, en el cual nos dan igualdad de derechos, el respeto a los derechos humanos. Pero bueno, la imposición vocacional en el ámbito escolar. Tú, como eres niña, ¿qué vas a estudiar? Jamás vas a poder accesar, por ejemplo, en el ámbito de seguridad pública, porque era un trabajo para hombres. Ser policía, no, eso es ser policía es para los niños. Las mujeres, pues algo que sea en el rol de mujeres, si es que les daban oportunidad de estudiar, claro. El propiciar un estado de riesgo para las mujeres. Bueno, tenemos aquí algunos, por ejemplo, algunas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos dicen que precisamente el delito de violencia familiar se ha incrementado. Y ahora con la pandemia
mucho más. Lo que para algunas mujeres, para algunas niñas, nuestro mejor refugio donde podemos estar más seguras es en nuestra casa. Para muchas niñas, para muchas adolescentes, para muchas mujeres, es el peor refugio, porque tienen que convivir con sus agresores. También vemos otra modalidad que es la violencia laboral. ¿Qué es la violencia laboral? Es toda acción o omisión efectuada por quien ejerce jerarquía encaminada a impedir ilegalmente la contratación, limitar, desacreditar, descalificar o nullificar el trabajo realizado por las mujeres, con independencia de la discriminación de género, dentro de los que se encuentra la exigencia y presentación de certificados médicos de no embarazo. Recuerdan hace mucho, afortunadamente ya no he visto casos así, en donde el primer requisito para las mujeres para poder obtener un trabajo era su certificado de no gravidez, es decir, que no estuviera embarazada. Violencia laboral, discriminación. También encontramos la preferencia sexual, las amenazas, la intimidación, la explotación laboral, el impedimento de las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley, que afecte la permanencia, reconocimiento, salario y prestaciones de las mujeres en los espacios productivos o privados. Hablando de hostigamiento sexual y acoso sexual, ¿qué es el hostigamiento sexual? Es el ejercicio del poder mediante la violencia física, psicológica, sexual o económica sobre las mujeres a partir de la subordinación. Esta es la palabra clave que nos va a diferenciar el hostigamiento sexual del acoso sexual. El hostigamiento sexual debe de haber subordinación que se tiene respecto del patrón o del docente, independientemente del tipo penal. Y el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios actos. Hasta dice, no es piropo, es acoso. Ninguna niña, ningún adolescente, ninguna mujer, vamos por la calle o estamos en la escuela esperando a ver quién nos dice algún piropo. Recordemos, no es piropo, es acoso. La violencia no es lo normal. La violencia no es normal, es un delito. Justamente el 19 de agosto del 2020 se publicó en el periódico oficial del Estado de Hidalgo el acuerdo que contiene el protocolo 0 para la prevención, atención y sanción del acoso sexual y o laboral y hostigamiento sexual y o laboral en la administración pública del Estado de Hidalgo, expedido y firmado por el licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Este protocolo es una más de las acciones afirmativas que realiza el Estado de Hidalgo para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres. Algunas de las manifestaciones, por ejemplo, que inclusive la normalizamos, la violencia muchas veces está tan normalizada, ¿cuántas veces lo han escuchado? En forma verbal, chistes de contenido sexual, piropos, lo que les comentaba, conversaciones de contenido sexual, pedir citas, hacer preguntas sobre su vida sexual, insinuaciones sexuales, pedir abiertamente relaciones sexuales, presionar para que después de una ruptura sentimental regresen, llamadas telefónicas, no verbal y sin contacto físico, acercamientos excesivos, miradas insinuantes, gestos lascivos, muecas, verbal y con contacto físico, abrazos y besos no deseados, tocamientos, pellizcos, acercamientos y roces, acorralamiento, presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o amenazas, como por ejemplo lo que veíamos, el caso que tuvo que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso que hubo del caso Albarracín contra Ecuador, ¿no?
realizar actos sexuales bajo presión de despido. Vemos también algunas cifras donde la violencia en el ámbito laboral pues también se eleva, ¿sí? En aspectos emocional, físico, sexual, discriminación. ¿Cuántas veces en el 2011, del 2016, todavía dicen que el 11.8% de mujeres que trabajaron les fue solicitada su prueba de embarazo? Es más, le seguimos viendo casos, ¿no? Agresores de las mujeres en el ámbito laboral, los mismos compañeros, compañeras de trabajo, sus jefes, sus jefas, ¿sí? ¿Dónde ocurre la violencia laboral? ¿Qué es la violencia docente? La violencia docente es la acción u omisión por quien realiza actividades de enseñanza que impide, descalifica o manipula el desempeño de las mujeres que están en proceso formal de enseñanza-aprendizaje, que alteran las diferentes esferas y áreas de la personalidad, en especial de su autoestima. También constituye violencia docente aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, preferencia sexual, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas que les infringen maestras o maestros. Salió una nota que precisamente el 9 de marzo del 2021, la Cámara de Diputados turnó al Ejecutivo Federal el proyecto de decreto que expide la Ley General de Educación Superior, en donde dice que las universidades públicas y particulares del país deberán elaborar diagnósticos, programas y protocolos para prevenir, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres. Ya vimos cuáles son los tipos de violencia. Agredirla se considerará grave responsabilidad, por lo que la conciliación queda excluida como medio para resolver cualquier tipo de abuso en su contra. Eso va a establecer la nueva Ley General de Educación Superior. La violencia en el ámbito escolar. Bueno, tenemos algunas gráficas. Y también el 11 de octubre, que fue el Día de la Niña, la Organización de los Estados Americanos, en toda la difusión que hubo precisamente para la prevención y atención de la violencia contra las niñas, es muy clara en donde nos dice que el empoderamiento de las niñas a través de la educación es la clave para transformar roles, dar mayores oportunidades y, lo más importante, para cerrar las brechas de género, por ejemplo, en las tecnologías. La violencia en la comunidad. En la violencia en la comunidad nos dice que también el Estado y los municipios deberán de garantizar que en las demarcaciones donde existan mujeres pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas se implementen de manera prioritaria las acciones para prevenir y sancionar la violencia en la comunidad, a efecto de que las mismas gocen el respeto estricto a su integridad y a sus derechos humanos, y con ello eliminar la impunidad de las conductas violentas contra las mujeres, que en ocasiones se agrava por razón de la edad, de la clase. Es lo que yo les hablaba del enfoque de interseccionalidad, en donde se ven diferentes discriminaciones de diferentes tipos, como lo decimos aquí, por razón de la edad, de la clase y condición social o la etnia a la que pertenece. Aquí en la violencia del ámbito institucional, inclusive recordemos que hay un protocolo de atención para juzgar con perspectiva de género, e inclusive aquí traigo algunos criterios que la Corte ha dictado para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La violencia feminicida. Justamente es a lo que no queremos llegar. Tenemos que romper esos ciclos de violencia. Tenemos que atenderla y prevenirla desde su inicio. En cuanto se visibilice la primera seña de que una mujer, de que una niña, de que una adolescente está siendo violentada, en ese momento se debe de actuar
para no llegar precisamente a la violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos fundamentales en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social y del Estado y que puede culminar en feminicidio y otras formas violentas de mujeres. Aquí está, por ejemplo, 10 estrategias que podemos implementar en nuestra casa, en nuestro ámbito, para tener espacios en donde estemos seguras y seguros. Como por ejemplo, en la casa, distribuimos las tareas de mejor forma, de forma igualitaria. Yo aquí vivo, yo aquí colaboro. Promovamos las relaciones basadas en la confianza, la tolerancia y la participación. En equipo nos hacemos más fuertes. En nuestro hogar, en nuestra escuela, compartimos todo. En el hogar, en la escuela, nos tratamos con respeto. No gritamos ni ofendemos. Y siempre prevalecerá el diálogo. Aceptamos cuando nos equivocamos y nos apoyamos para encontrar soluciones. Inclusive también siempre les comento, nosotros elegimos ser parte o de la solución o ser parte del problema. Respetamos los puntos de vista de quienes integramos este hogar. Fomentamos responsabilidades compartidas. La violencia no entra por nuestra puerta. La violencia no debe de entrar en las escuelas. Tú, yo, todas y todos somos parte de la solución para eliminar la violencia contra las niñas y las mujeres. Debemos de evitar actitudes y conductas machistas, como gritos, insultos y humillaciones a través de la comunicación y del respeto mutuo. La incorporación de la perspectiva de género en las políticas y prácticas de las instituciones es una necesidad impostergable que contribuye a fomentar una cultura de igualdad que empieza en la infancia. Porque cuando se ignora el análisis de género, cuando se ignora la perspectiva de género para la implementación de las políticas en cualquier ámbito, implícitamente se está tomando al varón, al hombre, como modelo humano. Y por supuesto, se invisibiliza a las niñas, se invisibiliza a las mujeres, se invisibiliza a las adolescentes. La violencia de género es una pandemia, pero todas y todos tenemos la vacuna. Con respeto, con solidaridad, con amor, con sororidad, con educación, con tolerancia, con unión. Impulsemos vidas libres de violencia. Eliminemos la violencia contra las niñas, contra las adolescentes, contra las mujeres. Nosotros, nosotras, somos parte de esa solución. Antes de despedirme, quiero reiterar mi agradecimiento a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del Colegio del Estado de Hidalgo, a todas y a todos ustedes por su atención. Un abrazo sororo para todas las mujeres y un abrazo fraterno para todas y todos. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Quiero comentarle y agradecer a toda la audiencia que está hoy con nosotros. Sí los voy a mencionar a todos en algún momento. Estuve aquí en un trabajo quizás no meticuloso. Si alguno se me va, por favor, discúlpenos, pero sí agradecer a toda la comunidad del CECITE, del plantel Mirador Capula, Zimapán, Tepeapulco, Tepetitlán, Francisco y Madero, Zempoala, Ixcatlán, Zimapán, Calnali, Atitalaquia, Zempoala, Agua Blanca, Santana de Allende, Santiago de Anaya, Pasoyucan, Chilcuautla, Tizayuca, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma, Pochindejé, Pachuca, Tulancingo, Santiago Tulantepec, Tlanchinolix, Miquilpan, Tezontepec, Atotonilco de Tula, San Felipe Rizatlán, Tepehuatlán, Huejutla, Huautla, Huichapan, Tlanchinol, Aclapesco, Omitlán, Metropolitano del Valle de México, San Bartolo, la UPP también y el EA. Muchísimas gracias a todos, sí era importante mencionarla. Doctora, ya tenemos algunas preguntas aquí para usted. Vamos a ir, ir haciendo esta lógica. Si alguien de aquí del chat
quiere participar, la idea es que suba la mano para que le demos la palabra y también se puede expresar, pero de momento le comento estas dos cuestiones. También en las redes sociales la felicitan, doctora. Estamos aquí atentos a ello. También les mandamos un saludo a todos. Y nos dice una de las preguntas, ¿qué hacer cuando una alumna y padres de familia no quieren denunciar? Una pregunta importante. Pues realmente es importante e indispensable lograr convencerlos, pero no podemos forzarlos. Lo que tenemos que hacer es concientizar que la violencia no es normal. Y como lo comentábamos en la plática, la violencia de género es un delito. Pueden acercarse a instituciones para ayudas más especializadas. Tenemos, por ejemplo, bueno, obviamente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, está el Instituto Hidalguense de las Mujeres, está Ciudad de las Mujeres, está el Centro de Justicia para Mujeres, e inclusive en cada uno de los municipios se encuentran instancias municipales que se pueden acercar para recibir orientaciones, para que se puedan acercar a ellos para decir, ¿cómo le puedo hacer si mi alumna está recibiendo esta falta, esta agresión y no quiere denunciar? Bueno, pues entonces ya entre instituciones, precisamente por ello es muy importante la transversalidad, la colaboración interinstitucional, en donde todas y todos nos tenemos que apoyar para poner solución a ese problema, para prevenir una violación más grave a sus derechos fundamentales, pero sobre todo para prevenir un delito mayor. Entonces, pues en la Procuraduría General de Justicia estamos a la orden para apoyarlos, para apoyarlas a todas y a todos ustedes para poder solucionar este tipo de conflictos. Muchas gracias, doctora. Hay también una serie de comentarios. Nos dice Marta Leticia que excelente información, ayuda a fortalecer la autoestima de la mujer. Ella es del plantel Tepetitlán. Una muy buena observación. Si nos podría compartir la presentación, doctora, nos comenta Raimundo Santillán. Claro que sí, con todo gusto. Si nos la puede mandar, y yo voy a dejar aquí mi correo para que quien me envíe, yo se la hagamos llegar oportunamente. Claro que sí, con todo gusto, ya sea a través de la maestra Ofelia o a través de ustedes. Claro que sí, con todo gusto. Por cierto, amiga, muchas gracias por la invitación, Ofelia Bonilla, muchas gracias. No la veo conectada, pero por aquí debe de estar. Por ahí, sí está conectada, sí está. De hecho, nos pidió la mano. Adelante, Ofe. Ya vi su mano, ajá. Sí, no sé. Adelante, Ofe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi Meche, como te digo, amiga, doctora Mercedes, muchísimas gracias por tu apoyo. De verdad te felicito. Una muy buena conferencia, muy necesaria en el ámbito educativo, definitivamente. Ahorita, bueno, nos diste algunos datos demasiado importantes en esta época de pandemia. Y la verdad, doctora Mercedes, mi Meche, con todo cariño, muchas gracias por tu participación. A todos los que están conectados, de verdad les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y bueno, trataremos de seguir impulsando este tipo de actividades, pues en beneficio de todos, ¿no? Porque como bien lo decías, creo que es una problemática social en la cual todos tenemos que participar y la solución somos todas y todos. De verdad, muchísimas gracias, Meche. No, al contrario, gracias a ustedes. Realmente es muy difícil cambiar al mundo, ¿no? Es muy difícil cambiar y mejorar al mundo. Yo sé que, como los comentábamos, a nivel internacional, pues ha habido distintas estrategias, la implementación de acciones afirmativas, pero lo que sí es importante y lo que sí podemos mejorar es nuestro entorno, es nuestro ámbito, desde donde estamos. Desde el lugar que desempeñamos, desde el rol que ocupamos, podemos mejorar y prevenir, atender, pero lo más importante, erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres. Es muy importante también que inclusive, no lo mencioné en la plática, existen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, que fue implementada también por la Organización de las Naciones Unidas. En el tema que justamente hoy nos ocupa, podemos mencionar lo que es el objetivo de desarrollo, el quinto,
que nos habla de la igualdad de géneros, la igualdad sustantiva, de la igualdad de la igualdad de género. Está también el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, que nos habla de una educación de calidad. Y obviamente también en el ámbito que a mí me corresponde, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 16, que nos habla de instituciones, paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces también vemos que, bueno, si organismos internacionales se están preocupando y ocupando, pues obviamente nosotros, nosotras, como instituciones educativas, como municipio, como Estado, pues también tenemos que hacer lo propio. Muchas gracias, doctora. Seguimos aquí con los comentarios. Adán nos dice, gracias, excelente conferencia. Cintia Consuelo también la felicita por su exposición, así como Carla Elisa Guzmán, que nos dice excelente información, sin duda un tema de gran relevancia. Ojalá nos puedan compartir sus datos. Uy, Beatriz, por ahí se le fue su... Municipio, como Estado, pues también tenemos que hacer lo propio. Por ahí, Beatriz Herón, Cortés, se te fue tu audio. Te vamos a pedir que lo... con los comentarios. Adán nos dice, gracias, excelente conferencia. Ya la tuve que silenciar, discúlpeme, porque es parte de la conferencia. Ricardo Velo, muchas gracias. ¿No? Al respecto. ¿Alguien más gusta hacer una pregunta para nuestra ponente? Para que le cedamos el micrófono. Mientras yo sigo leyendo, Gregorio Islas, felicidades por esta conferencia. Con esfuerzo y constancia lograremos cambiar todos juntos este problema que aqueja a todas las mujeres. Silvia Gómez, excelente tema y ponencia. Gracias por estas acciones, nos fortalecen para poder actuar de mejor forma. También Selene Hernández la felicita. Y nuevamente abro la voz a alguien que quiera comentar alguna pregunta en específico, que quiera felicitar. Tienen toda la oportunidad de mencionarlo con su micrófono. Ahí sí les permitimos. Mientras seguimos leyendo, Jacqueline Pacheco, muchas gracias por compartir esta información. Maru Navarro, ¿qué pasa? Ahí está una pregunta. La voy a leer. ¿Qué pasa cuando la mujer no acepta que es violencia lo que les está padeciendo, doctora? Pues es difícil cambiar paradigmas, es difícil comprender que la violencia no es normal, porque históricamente la violencia hacia las niñas, hacia las mujeres, hacia las adolescentes se ha normalizado, se ha invisibilizado. Inclusive, si me permiten, también les voy a comentar sobre, bueno, esto no lo tenía preparado, pero bueno, ya lo tengo aquí. Son dos documentos que la Procuraduría General de Justicia, en coordinación con Impunidad Cero y Tojil, elaboramos. Una es la violencia contra la violencia, se llama Guía contra la Violencia de Género en Ministerios Públicos. Ese se los voy a compartir. Bueno, después también se las envío para que lo tengan todas y todos ustedes. Bueno, esta es una impresión mía que yo hice, pero les voy a compartir la liga. Inclusive todos estos documentos los encuentran ustedes en la normateca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. En esta guía es para que todas y todos conozcamos qué se puede hacer en caso de detectar cómo poder actuar y ante quién podemos acudir en caso de detectar alguna de estas en caso de detectar violencia de género. Y también hay uno que es el carnet de denuncia en caso de violencia de género. Esto es muy importante que lo tengan ustedes, porque aquí van, en este carnet, bueno, aparte de todos los datos personales, se los voy a ir mostrando, pero les voy a pasar la liga, pero los encuentran también, como les comentaba, en la normateca. Ustedes encuentran aquí cómo poder detectar si estoy sufriendo o no estoy sufriendo violencia. ¿Qué tipos de violencia puedo estar sufriendo y que no sé qué es violencia? Porque está tan normalizada, está tan invisibilizada, que yo pienso que es normal, ¿no?
Entonces, aquí tanto en el carnet de denuncia en caso de violencia, que les digo, se los voy a compartir tanto a OFE como al Colegio del Estado de Hidalgo para que se los hagan llegar, y esta guía contra la violencia, aquí les va a ayudar muchísimo porque está sintetizado los tipos de violencia, cómo poder detectarla, cómo acceder, que sepan ante quién poder acudir. Obviamente la Procuraduría General de Justicia siempre está al pendiente y como se los comentaba, para el Procurador General Raúl Arroyo ha sido una de sus líneas de acción. Implementar una política laboral, tanto adentro de la institución, una política laboral con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, de las personas adultas mayores, pero también hacia el exterior. Que ustedes, la sociedad, sepan que cuentan con la Procuraduría para atender, para prevenir todas estas situaciones. Y en estas guías, en este carnet, les van a mostrar cómo pueden ustedes acceder a la justicia, visibilizar la problemática y sobre todo prevenir, atender y erradicar la violencia contra las niñas, las mujeres y las adolescentes. Muchas gracias, doctora. La siguen felicitando por todos lados. De mi parte, igual considero que fue una gran ponencia. Carla Elisa Guzmán de Atitalaquia, Rosia Isela, gracias por abordar el tema. Muchas gracias, excelente conferencia. También nos dice alguien que desde un teléfono está conectando, pero no podemos leer su nombre. Esther Hernández, muchas gracias por compartir conocimiento con nosotros. Alfredo Zapata, gran reto. Hugo Bautista, gracias por la invitación, excelente ponencia. Y así muchísimos más. Aquí hay alguien que dice, deja su mail para la información. Como esto se graba, se lo podemos mandar sin problema. Delvia Gómez, excelente conferencia, así como Nancy Amador también, ¿no? Dice que nos es de gran ayuda tener el conocimiento, cómo detectar, cómo actuar para apoyar a las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia. Y así, muchísimas más. ¿Alguien más quisiera tener la palabra? Si no, para ir cerrando ya, para dejar descansar a la doctora. Pues, la verdad es que, bueno, nada más para finalizar, aparte de agradecerles a todos y a todas todos los comentarios, es muy importante, estoy viendo que estamos aproximadamente 100 personas aquí en la transmisión vía Zoom y obviamente los que están a través de las redes sociales, es muy importante que si todas, como lo reiteraba, ¿no? Si todas y todas realizamos lo que nos corresponde, entonces estaremos sumando esfuerzos, trabajando en equipo, en colaboración interinstitucional, para lograr mejores resultados, para de verdad llegar y lograr esa igualdad sustantiva tan anhelada, lograr el respeto a los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. De verdad, todas y todos tenemos que sumar esfuerzos. Tenemos que ser parte de la solución y no ser parte del problema. Muchísimas gracias. De verdad reitero mi agradecimiento, mi reconocimiento al Colegio del Estado de Hidalgo, a todo el equipo. Edgar, mil gracias por todas sus atenciones. Amiga Ofelia, de verdad, muchísimas gracias. Doctoras, doctores, sobre todo a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, muchísimas gracias. Por favor, háganle llegar mi mensaje, mi agradecimiento, sobre todo mi reconocimiento por realizar acciones en donde estemos coadyuvando para prevenir y atender la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Muchísimas gracias a todos. Un fraternal abrazo sororo para las mujeres. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Reciba también el saludo de nuestra directora, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, de nuestra secretaria académica, la doctora Concepción Gómez Juárez. Ellas están en otras conferencias. Estamos hoy sí con un viernes muy activo, pero qué bueno que pudo estar con nosotros. A mí me toca esta actividad, después paso a otra. Asimismo usted y todos los que estamos aquí en el chat, agradecerle por esta conferencia. Reciba los saludos de nuestra directora, de nuestra secretaria académica. Esperemos que no sea la primera, que tengamos muchísimas más conferencias con usted. Gracias por participar en este seminario y muchas gracias también sobre todo a la licenciada Ofelia por hacer el contacto, que no esperábamos que eso fuera un pum. Le quiero comentar que hasta el momento en el seminario llevamos 7 actividades y de momento usted lleva la línea. Ha sido la mejor conferencia. No solamente tenemos aquí 100 personas, también tuvimos
poco más de 150 en las redes sociales del Colegio del Estado de Hidalgo, muy activos, gracias a CITE. Y agradecer a todos, y hasta aquí la dejamos, doctora, que tenga muy buena tarde, ¿no? El Colegio del Estado de Hidalgo es su casa y estamos aquí a la orden. Reitero mi agradecimiento y estoy a sus órdenes en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, también como titular de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Procuraduría. Cuídense mucho. Abrazos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Desde